Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 4 de mayo del año 2026 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy tenemos un programa con mucha información. Muchos acontecimientos han ocurrido durante las últimas 24 horas, especialmente en la región de Donetsk, donde nuevamente y de manera inesperada, de manera sorpresiva, las tropas rusas han logrado cruzar uno de los ríos más importantes en todo el frente que divide toda la zona norte de la región de Donetsk, y con cruces inesperados que se van produciendo día tras día, tal como también avisamos ayer. Las tropas rusas han logrado infiltrarse en una zona importantísima luego de sorprender completamente al ejército ucraniano cruzando, realizando estos cruces sorpresivos, desembarcando tras las líneas enemigas en la región de Donetsk, en la zona norte, en el inmenso río del río Donetsk. Queridos amigos, eso está ocurriendo y tenemos esas informaciones que compartir con ustedes. Como de costumbre, tenemos reportes también que vienen desde la ciudad de Konstantinovka, el corazón del Donbass, donde las tropas rusas también han logrado nuevos avances en las últimas horas, y también nos llegan reportes de lo que está pasando en torno a Zaporizhia y Kharkov. Como pueden ver, avances en todo el frente desde Zaporizhia hasta Kharkov. Por si fuera poco, las tropas rusas siguen con una presión constante sobre todo el territorio ucraniano, lanzando los drones Geran, drones de ataque que siguen causando mucho estrago en las instalaciones del complejo militar industrial ucraniano. Así que, como pueden ver, tenemos un programa con mucha información, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Como pueden ver, tenemos mucha información que compartir con ustedes y vamos a irnos directamente a la región de Zaporizhia, donde vamos a comenzar durante el día de hoy. Vamos a comenzar por Zaporizhia y después vamos a ir subiendo sobre la región de Donetsk hasta llegar a la región de Kharkov. Tenemos muchas actualizaciones que hacer con ustedes. Y bueno, llegando ya a lo que es la región de Zaporizhia, como saben, las tropas rusas tratan de avanzar sobre la ciudad de Orikhiv, bastión ucraniano tan importante que fue desde aquí donde el ejército ucraniano pues reunió a una gran cantidad de fuerzas para lanzar la contraofensiva del año 2023, pero esta contraofensiva, como ustedes saben, se estrelló contra la línea Surovikin y bueno, básicamente las fuerzas ucranianas solo pudieron avanzar hacia Robotyne. En las últimas horas pues nos llegan informaciones de diferentes medios que reportan que el ejército ruso se ha abierto paso hacia la localidad de Novoandrivka, avanzando desde Cherbaky y Malicherbaky, estas dos localidades que habían caído ya bajo control total del ejército ruso. Bueno, a partir de aquí las tropas rusas han logrado avanzar y se están acercando peligrosamente a la localidad de Novoandrivka. Creo que con este avance queda marcado, ¿no?, cuál es la idea del ejército ruso: avanzar directamente sobre Orikhiv, avanzando desde el este, pero también avanzando desde el oeste de la ciudad. Faltaban este tipo de avances, pero utilizando la carretera T-0812, las tropas rusas han logrado este avance donde han sido divisadas las tropas rusas observadas justo en este punto que está aquí, que les estamos tratando de mostrar. Es decir, hasta este punto habrían llegado las tropas rusas como resultado de los avances en las últimas horas. Y bueno, es un eje que prácticamente estaba tranquilo, al menos en esta dirección. Las tropas rusas estaban bastante tranquilos, teniendo en cuenta que la zona del este era la más activa. Ahora, este avance del ejército ruso, por supuesto, sin avances que vengan desde la zona este o al menos en el noreste de Orikhiv, pues es un avance que todavía no representa un gran peligro para el ejército ucraniano. Si se ve combinado con avances del ejército ruso en esta dirección, al menos en esta dirección, sí tendrían que preocuparse las tropas ucranianas, porque podrían quedar en un enorme caldero en la ciudad de Orikhiv, que repito, es un objetivo primordial para el ejército ruso en esta parte del frente, no solamente por la importancia que tiene desde el punto de vista táctico, sino también táctico y hasta cierto punto operacional, sino también por la importancia que tiene la ciudad de Orikhiv desde el punto de vista simbólico. Desde Orikhiv, donde como pueden ver las tropas rusas están avanzando, nos vamos a mover a otras zonas del frente que también son importantes mostrarles. Recuerden que las tropas rusas están intensificando su actividad y sus ataques con las bombas FAB, que ahora, como ya vimos en un programa pasado, ya Rusia puede lanzar hasta 6 bombas FAB
pueden portar los Su-34 hasta 6 bombas FAB deslizantes. Bueno, este es el cinturón de fortalezas, o al menos las aldeas que constituyen un muro defensivo para impedir que las tropas rusas puedan avanzar hasta esta dirección. Y bueno, en las últimas horas las tropas rusas están intensificando sus ataques en la zona central de la región de Donetsk, con las bombas FAB que siguen castigando al ejército ucraniano. Hemos dicho varias veces, o lo hemos dicho en otros programas, que bueno, las tropas rusas ahora, los bombarderos tácticos Su-34, que son los que pueden portar estas famosas bombas, están intensificando su actividad y bueno, están atacando fundamentalmente las posiciones ucranianas, además del uso de los drones FPV. Es importante para el ejército ruso tratar de infiltrarse de alguna manera en este muro defensivo ucraniano para, por supuesto, ¿no?, tratar de alguna manera también de rebasar todas estas líneas y llegar hasta las fronteras centro-occidentales de la región de Donetsk. Algo que es verdaderamente complicado si tomamos en consideración que la ciudad de Dobropilya, otro bastión ucraniano importantísimo en esta zona del frente, pues está totalmente cubierto, al menos hasta este momento, por la brigada de las fuerzas especiales, en este caso la brigada Azov, la número 12, y la brigada aeromóvil número 25. Están tratando de defender Dobropilya a como de lugar. Eso en cuanto a esta zona, y desde aquí nos vamos, por supuesto, hasta el corazón del Donbass. Nos vamos hacia la ciudad de Konstantinovka. En la ciudad de Konstantinovka siguen ocurriendo múltiples cosas. La verdad, el frente está muy movido aquí. Las tropas rusas siguen avanzando. Hoy se reportan 2 avances importantes que vamos a traerles, por supuesto, con mucho gusto. Aquí está la localidad de Dobavalka, hacia donde el ejército ruso había avanzado días anteriores. Aquí está, Dobavalka. Y bueno, al norte tenemos Ilinivka, donde las tropas rusas habían avanzado también. ¿Qué ha pasado con esta ciudad? Bueno, o con estas 2 localidades. En el caso de Ilinivka ya cayó y las tropas rusas tratan de infiltrarse hacia el norte de la ciudad. Y en el caso de Dobavalka todavía no ha caído, pero se reporta un avance importantísimo de las tropas rusas durante las últimas horas, que prácticamente estarían dando casi ya la oportunidad del ejército ruso de tomar el control completo de Dobavalka. Si las tropas rusas llegan a tomar completamente Dobavalka, podrían avanzar hasta esta zona de estos embalses, que es una zona que Ucrania todavía utiliza para transportar logística, ya no en la carretera del norte, que comunica directamente con Konstantinovka, sino en esta dirección. Por eso es tan importante Dobavalka. Y en las últimas horas se reporta que el ejército ruso ha capturado prácticamente toda la zona este de la localidad de Dobavalka, según reportan los diferentes medios. Aquí está Dobavalka y aparentemente, pues no vamos a decir que ya cayó completamente Dobavalka, pero sí podemos decir que gran parte de Dobavalka ha caído. Y recuerden que ya las tropas rusas han lanzado los folletos avisándole a las tropas ucranianas que deben rendirse en esta localidad. Creo que es cuestión de tiempo, de muy poco tiempo. Me da la impresión de que si no es en las próximas horas, pues en los próximos días Dobavalka va a caer bajo control total del ejército ruso. Pero esto no termina aquí, porque en las últimas horas también se reporta que las tropas rusas habrían logrado capturar toda esta zona de los caseríos en la zona sur, prácticamente ya casi en el centro de la ciudad de Konstantinovka. A la información que nos traían estos medios, pues se sumaban otras informaciones que mostraban un nuevo avance del ejército ruso en esta dirección de la ciudad de Konstantinovka. Aquí lo podemos ver, el nuevo avance reportado por varios medios, donde se afirma que aparentemente las tropas rusas han logrado hacerse con el control de esta zona que vemos aquí. Repito, según esta información que nos traen varios de los medios, varias de las fuentes que nosotros citamos a diario. Las tropas rusas habrían logrado avanzar hasta este punto que está aquí, como resultado de las infiltraciones que siguen llevando a cabo las tropas rusas dentro de la ciudad de Konstantinovka. Noten cómo poco a poco las tropas rusas van capturando varias zonas de la ciudad. Poco a poco van rebasando las posiciones ucranianas. Al ejército ucraniano le cuesta mucho llevarle la logística a las tropas que están defendiendo la ciudad, sobre todo si tomamos en consideración que los drones FPV están de verdad teniendo una actividad tremenda, ¿no?, castigando cualquier movimiento de las tropas ucranianas en esta dirección, como este carro de combate, que como pueden ver va a ser completamente destruido, ¿sí? Si a eso le sumamos también, no solamente el ataque a la logística, sino el ataque propiamente con las FAB a todas las posiciones ucranianas, incluso en la zona norte, pues vemos que la situación de verdad se torna cada vez más complicada. Aquí nos llegan estos videos de la unidad Rubicon, que le da las coordenadas a los ataques con las bombas FAB, ataques como estos.
que pueden ver ustedes en sus pantallas, realmente golpes brutales proporcionados por las bombas FAB que están castigando de verdad todo el complejo ucraniano aquí. También los drones FPV que, repito, siguen impidiendo que la logística llegue. Ucrania está utilizando muchas plataformas robóticas, ¿sí? Drones terrestres, pero ni siquiera estos drones terrestres pueden llevar la logística a sus soldados, porque de verdad las tropas rusas con el uso de los drones está logrando, ¿no?, derribar y bueno, no solamente los carros de combate que son conducidos por humanos, sino también plataformas robóticas que son los famosos Terminator terrestres ucranianos que están siendo también destruidos aquí en el corazón del Donbass. Desde el corazón del Donbass nos vamos entonces hacia la zona norte, nos vamos hacia la región de Donetsk, la parte norte, ¿no? La parte norte de la región de Donetsk están sucediendo muchas cosas de verdad. Primero permítanme decirles que la ciudad de Kramatorsk sigue siendo golpeada en las últimas horas por drones FPV. Las tropas rusas están colocando los drones en cualquier punto que quieren y están castigando bastante al ejército ucraniano en Kramatorsk. Golpes y más golpes a la logística ucraniana que está sufriendo bastante, como pueden ver ustedes en esas imágenes. Coloco estas imágenes sobre todo porque esto era algo impensable años atrás. Pero estamos en el año ya 2026 y a medida que el frente se ha ido acercando completamente hacia la ciudad de Kramatorsk, miren dónde están ya las tropas rusas, pues se hacen más frecuentes los ataques con drones a la logística ucraniana y noten que esto va a pasar lo mismo que está sucediendo en Konstantinovka. Las rutas para llevar la logística a Kramatorsk evidentemente son las rutas que vienen desde el oeste, porque la ruta del norte entre Sloviansk y Kramatorsk prácticamente no se puede utilizar, mucho menos la ruta que viene desde el sur. Así que aparentemente esa es la situación, aunque también es válido decir, queridos amigos, que el ejército ucraniano está construyendo una serie de fortificaciones todavía más allá de las que tenían varias, pero ahora están construyendo otras más. Anillos de fortificaciones alrededor de las grandes ciudades que todavía quedan bajo control ucraniano en el Donbass. Nos referimos a la ciudad de Sloviansk, a la ciudad de Kramatorsk, a la ciudad de Durgovka. En el caso de Konstantinovka ya saben que poco a poco está quedando bajo control ruso, también Limán, pero estas tres sobre todo, y bueno, especialmente las dos más grandes, Sloviansk y Kramatorsk, comienzan a ser cubiertas por un sistema de fortificaciones prácticamente impenetrable, que todavía no sé a ciencia cierta cómo es que las tropas rusas logran avanzar en todo este sistema de fortificaciones en esta dirección, pero lo cierto es que lo están logrando, y vamos a ir un poquito más al norte para que vean nuevas infiltraciones rusas. Así que Ucrania construye zonas densamente fortificadas, muchas fortalezas en esta dirección, como pueden ver, pero mientras eso ocurre, las tropas rusas siguen combatiendo y han llegado a establecerse prácticamente, según lo que comentan diferentes medios, ya en las afueras al este del bastión ucraniano de Raya Alexandrivka, que la intensidad de los combates aquí es tan feroz que, bueno, la verdad no va a quedar piedra sobre piedra en Raya Alexandrivka antes de que las tropas rusas, avancen hacia el oeste. Es prácticamente cuestión de tiempo de que caiga también Raya Alexandrivka, y una vez que caiga Raya Alexandrivka, pues las tropas rusas van a colocar el pie en el acelerador para cruzar el río Donetsk en esta dirección y se anticipan dos movimientos importantes. Uno, hacia Mykolaiivka directamente, si no es que las tropas rusas avanzan desde el este, y el otro movimiento sin duda alguna hacia el hacia el oeste, para alcanzar las dos grandes ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, aunque ya hemos visto que el muro defensivo ucraniano crece cada día más. Y desde aquí nos vamos a una de las actualizaciones más importantes del día de hoy. Como todos saben, ayer nosotros mostramos imágenes de cómo las tropas rusas se habían infiltrado en la localidad de Prishit y habían cruzado este caudaloso río Donetsk. Ahí lo ven, el enorme río Donetsk, que las tropas rusas lo han cruzado durante el día de ayer, donde imágenes geolocalizadas nos mostraban a las tropas rusas precisamente aquí. ¿Sí? Luego de haber cruzado el río, tropas rusas han logrado prácticamente algo impensable, ¿no? Que los medios también se han pronunciado sobre esto, cómo las tropas rusas han salido tras las líneas enemigas del ejército ucraniano. Pero sucede que esto no termina aquí, queridos amigos, y es que en las últimas horas se reporta que el ejército ruso ha cruzado nuevamente el río Donetsk y se han establecido en la localidad de Tetianivka, sorprendiendo nuevamente al ejército ucraniano. Repito, esta es una de las actualizaciones más importantes del día de hoy. Increíblemente, de manera impensable y sorpresivamente, nuevamente las tropas rusas han atravesado la zona boscosa. Todavía el ejército ucraniano no sabe cómo el ejército ruso
ha asegurado todo este saliente y se han infiltrado tras las líneas enemigas ucranianas justo en esta zona que está aquí, entrando ya directamente en el pueblo de Tetianivka, en la región de Donetsk al norte. Tenemos imágenes que lo geolocalizan, aquí los medios también lo han publicado, los propios medios ucranianos lo han publicado y han publicado también cómo están bombardeando a las tropas rusas, y tenemos imágenes geolocalizadas que muestran esta dirección. Aquí tenemos aproximadamente el avance del ejército ruso en las últimas horas y, ojo queridos amigos, porque tenemos que decirles que el ejército ucraniano ha divulgado imágenes bombardeando a las tropas rusas aquí, justo en este punto que les vamos a mostrar aquí, y esto implica que el avance ruso hacia el sur, teniendo en cuenta que ya ayer lograron cruzar el río en este punto y ahora lo cruzan nuevamente en esta dirección, las tropas rusas tratarán de establecerse en esta zona boscosa, al menos salir detrás del río Donetsk en esta dirección, y aquí peligra no solo Sloviansk, que está al sur, aquí está Sloviansk, peligra no solo Sloviansk, sino que peligra también Limán. Dos pájaros de un tiro. Vamos a ver cómo le va a las tropas rusas, pero lo cierto es que se han divulgado estas informaciones donde el ejército ruso ha cruzado completamente el río Donetsk. Queridos amigos, las informaciones fluyen a una velocidad vertiginosa y más rápido de lo que ustedes creen, queridos amigos. Toda esta zona del bosque ha quedado cubierta, ya la hemos quitado, ha quedado bajo control ruso, y aquí les muestro las imágenes de los soldados rusos en Tetianivka, ahí los pueden ver. Soldados rusos entrando como un cuchillo en la mantequilla, caminando por Tetianivka. Imágenes que nos traen los diferentes medios. Aquí vemos a los soldados rusos que comienzan a ser atacados por el ejército ucraniano, donde en Tetianivka. Pero para eso, lo importante no es que entraron en Tetianivka, lo importante es cómo entraron, cómo lo hicieron, cruzando el río Donetsk, sorprendiendo al ejército ucraniano tras las líneas enemigas. Así están las cosas, queridos amigos, con este nuevo cruce que sorprende al ejército ucraniano en esta parte del frente. Ya no solamente han cruzado por aquí, y además está decirte que evidentemente si las tropas rusas rebasan al ejército ucraniano, se van a chocar evidentemente con un muro defensivo importantísimo en esta dirección, esta línea de fortificaciones que tiene el ejército ucraniano aquí, pero ya de por sí, si las tropas rusas logran entrar desde esta dirección y desde esta dirección, los que peligran son las tropas ucranianas que están al norte de toda esta línea defensiva, ¿verdad? Peligra también el ejército ucraniano, las tropas rusas salen detrás de las líneas enemigas. Lo impensable ocurrido, las tropas rusas están avanzando en la zona norte de la región de Donetsk. Pero no es lo único, porque la información que nos traen estos diferentes medios que citamos a diario, por cierto, el video aquí lo tenemos también, ¿no? Por si acaso les queda dudas, ¿no? Estos son soldados rusos, vamos a adelantarlo un poquito porque ya lo vimos, aquí lo podemos ver mejor, soldados rusos dentro de Tetianivka, no queda dudas, han entrado. Y bueno, más allá de ese video, queríamos decirles que las tropas rusas han logrado también avanzar en la zona de Korovyar, prácticamente ya en las fronteras del norte de la región de Donetsk. Otro avance del ejército ruso, siguen avanzando las tropas rusas, no hay cómo frenarlas prácticamente, no hay cómo frenar al ejército ruso en esta dirección. Las tropas rusas avanzan en Korovyar, se está sacudiendo el frente se mueve en el norte de Donetsk, pero también se mueve en Kharkov. Nos vamos hacia Kharkov porque, según reportan medios neutrales, completamente neutrales y que publican en idioma inglés, pero que traemos la traducción al español, el medio Zorilla Maps nos muestra la información de que al sur del río Bokcha, el ejército ruso sigue ampliando su control, y no me queda duda ya de que este movimiento que está haciendo el ejército ruso, donde ha capturado esta zona otra vez al sur de Zemlyanki, donde el ejército ucraniano todavía no ha podido frenar al ejército ruso, aquí está el ejército ruso en Zemlyanki, no me queda duda ya de que este movimiento es para que las tropas rusas que están en esta dirección puedan hacer link con las tropas rusas que están en esta dirección y cerrar una zona de amortiguación en esta dirección. Aparentemente esto es lo que aparentemente va a suceder. Las tropas rusas van a hacer algo como esto, y también, queridos amigos, las tropas rusas deben hacer algo como esto con el transcurso de los días. De manera que va a quedar una zona de amortiguación completamente cerrada en toda la región de Kharkov, al menos en su zona norte, donde las tropas rusas van a controlar toda esa franja que vemos ahí. Eso es aparentemente lo que va a ocurrir hacia donde se está moviendo el ejército ruso. Ahora, mientras todo esto ocurre en el frente, los drones Herán siguen castigando. ¿Y de qué manera?
al ejército ucraniano, pero sobre todo en las ciudades donde también instalaciones no solamente gasísticas, eléctricas, sino también gasolineras están siendo atacadas, ¿no? Se ven muchos ataques en los últimos días que han golpeado gasolineras en Kharkov. Aquí vemos otra imagen también de muchos ataques que está realizando el ejército ruso. Hay muchas consecuencias de estos ataques. Aquí los podemos ver. Todo esto es en la ciudad de Kharkov, que ha sido muy golpeada en los últimos días por los drones rusos y también por los misiles Iskander, ¿no? De manera general. Pero los drones están causando mucho estrago en Ucrania. Los drones Gerán rusos que de verdad tienen una actividad intensa, sobre todo en Odessa también, que es otra de las más golpeadas. Odessa, muchas imágenes nos llegan de los ataques sobre Odessa. También, por supuesto, de los ataques que están siendo realizados en Kryvyi Rog, en Dnipropetrovsk. Bueno, ataques de todo tipo. Los que están causando mucho problema a la infraestructura energética ucraniana de manera general, Kryvyi Rog. Bueno, en fin, ataques de todo tipo con los drones Gerán que están muy activos en todo el frente. Así que bueno, queridos amigos, también quería decirles que debemos, si todo sale bien y no tenemos shadow ban, pero bueno, debemos tener un video en directo más tarde sobre lo que está ocurriendo en el conflicto en Oriente Medio, si todo sale bien, y de todas maneras deben estar atentos a nuestro canal de Telegram. Lo más probable es que hagamos un video en directo más tarde sobre lo que está ocurriendo en el conflicto en Oriente Medio, así que estén atentos, queridos amigos. Y también vamos a colocar un video en nuestro canal Frente Militar 360 que va a hablar sobre todo de cómo la flota Mosquito iraní está causando estos problemas a la todopoderosa flota naval de los Estados Unidos. Vamos a estarlo mostrando en Frente 360 o en Frente Militar 360, pero en Frente Militar y Geopolítico más tarde debemos tener un directo también. Así que un día donde vamos a tener muchas transmisiones. Por ahora estamos terminando. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.